Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a comentar sobre la replicación del DNA o ADN. Este es un proceso que permite la generación de copias cuando viene un proceso de división celular, copias del ADN que pasen a las células hijas y con ello se pasa toda la información necesaria para que haya vida celular. Vamos a comentar más adelante de cómo se expresa la información genética, pero esto es fundamental para entender cómo ocurre la herencia. Entonces, vamos a hablar sobre este tema cubriendo estos objetivos. Definir la replicación del ADN y explicar su importancia general. Describir la replicación semiconservativa del ADN. Definir origen de replicación y burbuja de replicación. Explicar la bidireccionalidad de la replicación y su importancia. Explicar la acción y características funcionales de las ADN polimerasas y de la ADN primasa. Explicar qué son las cadenas conductora o líder y la rezagada. Definir horquilla de replicación y explicar su funcionamiento. Explicar la etapa final de la replicación del ADN, incluyendo la participación de los fragmentos de Okazaki y la acción de la ADN ligasa. Explicar el ciclo replicativo del VIH y el funcionamiento del fármaco AZT. Bueno, estábamos comentando que este tema de la replicación del ADN está directamente relacionado con la división celular. Aquí una imagen del ciclo celular que seguramente ya conocen. Cuando va a dividirse la célula, cuando va a entrar un proceso mitótico, antes de eso, en una fase previa, que es la fase llamada S, se replica el ADN. La S viene de síntesis, originalmente, de síntesis de DNA. Entonces, es evidente, de acuerdo con lo que hemos comentado, que cuando se va a dividir la célula ya tiene que estar duplicado el ADN. ¿Por qué? Porque una vez que concluye la mitosis, como viene aquí, viene la citocinesis, o sea, la separación de una célula en dos, se parte en dos. Y en ese momento, el contenido genético de cada célula tiene que ser equivalente, ¿no? O sea, así es como se preserva la información de cualquier tipo celular. Y esas células nuevas van a repetir los procesos que llevaba a cabo la célula progenitor. Todo esto depende del ADN. Ahorita quizá no capten bien por qué o cómo, pero ya habrá otras sesiones en donde comentemos sobre esto. Aquí una imagen relacionada con esto que estoy mencionando. Una célula muy sencilla, digamos, que tiene 4 cromosomas. Cuando viene ya la activación del proceso de la división, entra a la fase S de la célula y ahí se duplica. Como pueden ver aquí tenemos ya cromosomas dobles, duplicados. Entonces aquí podemos poner una flecha que diga replicación de DNA o fase S, ¿no? Y entonces cuando viene la división, ya propiamente aquí ya está la división celular, vean cómo cada célula hija va a recibir una dotación genética igual a la que tenía la célula progenitor. Para que esto ocurra, pues tiene que duplicarse previamente. Entonces, eso es lo que vamos a estar revisando. ¿Cómo ocurre esta duplicación del ADN, que técnicamente se le conoce como replicación? Bueno, ya sabemos que el ADN es una molécula que tiene una doble cadena. Ahí texto lo checan ustedes si gustan luego, es lo que voy a comentar. La doble cadena aquí representada con la complementariedad que ya conocemos, adenina con timina, citosina con guanina, ¿no? Entonces, la doble cadena, para fin de que haya una replicación del ADN, se tiene que separar. O sea, una cadena por un lado y otro por otro, de manera que la información que representa la secuencia de las bases queda expuesta. ¿Ok? Y entonces la maquinaria replicativa lo que va a hacer es analizar qué hay en cada posición, qué base hay en cada posición, y va a generar cadena complementaria aquí en verde. ¿Sí? Y entonces es así como se van a producir finalmente dos cadenas a partir de una. O sea, así muy resumido, se abre la cadena
y se forma una complementaria de cada una de las cadenas, generándose finalmente dos dobles cadenas. A este proceso se le conoce como replicación semiconservativa. Es evidente por qué. Si queda alguna duda, pues es que se conserva en una célula hija, se conserva en cada molécula de ADN una cadena doble de ADN, una cadena vieja, digamos, y una cadena nueva. La cadena en azul, digamos, es la que estaba en la célula progenitora, y la que va a quedar una de ellas en cada célula hija, pero cada célula hija tendrá su cadena complementaria nueva. Entonces, así es como se le considera. La replicación se inicia a partir de zonas de secuencias que tiene el ADN, que se conocen como origen de replicación. O sea, la maquinaria enzimática relacionada reconoce estas secuencias y a partir de ahí se va a generar el evento replicativo. Aquí con la imagen les comento, ¿no? Esa es una cadena doble de ADN. Ya hemos visto que las cadenas de ADN tienen extremos 5', 3' libres, ¿no? Entonces aquí, para recordar que se trata de dos cadenas, decimos son antiparalelas. ¿Qué quiere decir eso? Que una corre en una dirección y la otra en dirección contraria. O lo que más fácilmente quizá puede decirse es que una tiene el extremo 5' en un lado, y en ese mismo lado la otra cadena tiene el extremo 3' y del otro lado es al contrario. Esas son cadenas antiparalelas. El DNA siempre es así. Es la única forma en que se puede generar el embone correcto para que se produzca la doble cadena estable. Entonces, aquí está el requisito para que ocurra la replicación, que se abra lo que se llama una burbuja de replicación. ¿Dónde se produce? En donde hay un origen de replicación. Aquí va a haber una enzima, la primera que actúa, que se llama helicasa, y su tarea de la helicasa es abrir la doble cadena. Luego vienen otras proteínas que estabilizan la estructura de burbuja para que no se vuelvan a combinar las dos o asociar las dos cadenas, y así se va a dar lugar al inicio del proceso de replicación. La replicación tiene una característica muy importante que se llama la bidireccionalidad. Eso quiere decir que cuando se abre la burbuja de replicación va a abrirse, va a dar lugar a la complementariedad de las dos cadenas ya independientes en los dos sentidos. Aquí, por ejemplo, tenemos una burbuja de replicación aquí. Entonces, si viéramos cómo está ocurriendo, para explicar este crecimiento de la burbuja, pues veríamos que la replicación está ocurriendo tanto para la izquierda como para la derecha. Entonces está creciendo para los dos lados, por eso decimos que es bidireccional. Y aprovecho aquí la imagen para comentar que para los cromosomas humanos, que son muy grandes, en total de todo el ADN que tenemos en una célula, anda como en 3.000 millones de pares de bases. O sea, ya ven cómo se relaciona, ¿no? O sea, GC es un par de bases. Quiere decir que hay 3.000 millones de nucleótidos en una cadena. Y claro, otros 3.000 millones en la cadena complementaria. Entonces, para replicar tamañas cantidades de ADN, se necesita que haya muchos orígenes de replicación. En una célula humana, alrededor de 40.000 orígenes de replicación se han cuantificado. O sea, los experimentos dan datos variables, pero en general van entre 30.000 y 50.000. Entonces, un promedio sería 40.000 orígenes de replicación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada cromosoma va a tener muchas burbujas de replicación. Cuando ya viene el tiempo de replicarse, en esta fase S que hemos mencionado, va a haber muchos sitios donde va a empezar la replicación. Y como pueden ver aquí, podemos adivinar la siguiente etapa, ¿verdad? O sea, si vemos cómo están creciendo las burbujas, más adelante las burbujas se fusionan. Y ya fusionadas, pues van a generar dos cadenas dobles, ¿verdad? A partir de lo que originalmente era una sola cadena doble. O sea, esto es, este diseño de múltiples orígenes de replicación
le da al proceso una eficacia muy, muy importante. También hay variaciones en el tiempo en que se replica el ADN de una célula, pero en el caso del humano anda en cuestión de horas. Hay variaciones en función de diferentes factores, pero es cuestión de horas. Y si fuera, por ejemplo, eh, hipotetizando, hoy ya se sabe que esto es así, pero cuando se empezó a estudiar no se sabía. Y se llegó a pensar que podría ser que arrancara en un extremo la replicación y terminara, o sea, que se fuera extendiendo gradualmente hasta terminar del otro lado. Pero eso sería un proceso súper largo, probablemente de días o semanas, ¿no? Entonces, poder hacer este proceso en horas se debe, es gracias a que se tienen múltiples orígenes de replicación, muchas burbujas que van creciendo todas ellas y de repente ya se fusionan unas con otras y termina muy rápido el proceso de replicar un cromosoma por grande que sea. Bueno, las enzimas que están involucradas en la replicación del ADN se llaman ADN polimerasas o DNA polimerasas. Unas propiedades que quiero destacar porque son importantes para comprender cómo es que funcionan estas enzimas son estas cuatro, ¿no? Una, requiere cadena sencilla del ADN para poder hacer un trabajo, ¿no? O sea, si le ofrecemos un ADN polimerasa a una estructura así, doble cadena, nunca va a trabajar. ¿Por qué? Porque la información la da la secuencia de bases en cada cadena. De manera que tiene que estar abierta la doble cadena para que la información esté accesible y sea, digamos que leída por la enzima y a partir de eso se genera la cadena complementaria en cada caso. Entonces, esa es una propiedad que tiene las ADN polimerasas. Otra, que no son capaces de iniciar la síntesis del ADN. O sea, estas enzimas, como espero que quede claro ahorita que termine de desarrollar el tema, estas enzimas no pueden iniciar. O sea, si se les abre la cadena, como está aquí, y pones aquí la ADN polimerasa, con todo lo que necesite para trabajar desde el punto de vista de los desoxirribonucleótidos, nunca va a empezar. Porque apréndanse por lo pronto algo que, como digo, lo van a comprender ellos, pero un poco más adelante. Las ADN polimerasas lo que hacen es alargar. O sea, pueden enganchar nucleótidos, pero algo que ya esté previamente. Si no hay nada previamente, no son capaces de polimerizar nucleótidos y por lo tanto no sintetizan nada, ¿no? Ahorita voy a regresar a esto. Ahora, estas DNA polimerasas trabajan en una sola dirección, o sea, solamente en cadenas que están creciendo en la dirección 5' a 3'. No hay ninguna polimerasa conocida que trabaje al contrario, en 3', 5'. Entonces, esto va a hacer que tengamos que explicar cómo las dos cadenas que están creciendo, una en una dirección y la otra en la otra, cómo es posible que crezcan si tiene esta restricción la DNA polimerasa. Pero hay una explicación muy interesante. Perdón, luego, la cuarta propiedad que tienen las polimerasas de ADN es que necesitan los nucleócido trifosfatos, o sea, las formas con triple fosfato, porque recuerden que el producir una macromolécula necesita energía. Cuando hablamos del trabajo biológico, comentábamos que hay trabajo biológico de tipo químico que consiste justamente en la producción de macromoléculas que necesitan el aporte de energía y por lo tanto necesitan, digamos, ATP, que es la forma más comúnmente usada para aportar energía. En este caso, cada nucleótido que se va a incorporar entra en la versión trifosforilada, pero va a quedar finalmente en la monofosforilada. Los fosfatos de los tres salen dos, que son los que aportan la energía. Ahorita en otras imágenes les voy a insistir en esto para que quede más claro. Entonces son cuatro propiedades que vamos a ir conociendo con más detalle para entender bien de qué se trata y armar el esquema de cómo funciona la replicación. Aquí para denotar nuevamente que hay dirección, ¿no? O que hay referencias. Aquí tenemos una doble cadena, un segmento de doble cadena, llegará a una punta por un lado, a otra punta por otro lado,
Y las dos cadenas, como decíamos, son antiparalelas, o sea, tienen los extremos contrarios, ¿verdad? O sea, el 5', donde está 5', del otro lado está la 3', y donde está 3', del otro lado está 5'. Entonces, esta es son puntos de referencia que ya habíamos mencionado y ahorita los vamos a usar justamente para entender esta direccionalidad que mencionaba yo que tienen característicamente todas las ADN polimerasas de operar únicamente en sentido 5' a 3'. Decíamos que estas enzimas no pueden iniciar, sino solamente pueden agregar nucleótidos. Entonces, ¿quién empieza el proceso? La respuesta es esta enzima que se llama ADN primasa. Hay quien le llama RNA primasa. Esta es una enzima también que polimeriza, pero polimeriza ribonucleótidos, no desoxirribonucleótidos. La cualidad que tiene esta enzima es que esta sí puede iniciar. O sea, le abrimos la burbuja y de inmediato se ancla en el sitio donde va a iniciar, en el origen de replicación, y empieza a colocar, aquí por ejemplo, con esta imagen les comento, ¿no? Aquí ya tenemos, digamos, en azul, una cadena simple de DNA, ya fue, pues es parte de una burbuja. Y entonces la primasa lo que hace es, encuentra aquí citosina y coloca un ribonucleótido de guanina. Acá encuentra guanina y coloca un ribonucleótido de citosina, y así como ven, ¿no? Otra guanina, otra citosina. Con el color demostramos o denotamos que que son nucleótidos diferentes, ¿no? Son ribonucleótidos. Y así se van a producir fragmentos de 10 a 20 unidades de ribonucleótidos, y a eso se le llama cebador o iniciador o prímero. Son tres nombres que se usan todos ampliamente, ¿no? Entonces, este es el sitio de anclaje. Entonces, observen cómo, vean lo que ya había mencionado. La cadena está creciendo, aún para la DNA primasa, está creciendo de 5' a 3'. Si se fijan aquí, el primer nucleótido dejó libre su 5', el fosfato 5'. Y se unieron esta citosina, esta adenina, y aquí está libre el 3'. Por eso así se pone, ¿no? 5', 3'. Pero aquí a este grupo H, 3', se le van a empezar a agregar, ya por la DNA polimerasa, que está esquematizada con esta especie de dona, va a empezar a agregar ya ahora desoxirribonucleótidos. Entonces aquí va a poner una adenina, pero ya en color azul. O sea, ya no se ve, pero nos lo imaginamos, ¿no? A colgarla, a anclarla al 3', y queda aquí ya en azul el primer nucleótido de DNA, y luego entrará una timina aquí, porque aquí hay adenina, entrará una timina, también que la ancla al 3' del anterior, y luego entra una citosina, porque aquí hay guanina, y lo mismo, ¿no? O sea, lo que decíamos, la DNA polimerasa lo que hace es enganchar el fosfato 5' a un grupo 3' que ya tiene que estar ahí. ¿Ok? Entonces, así se va a extender esto hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde si eso es parte de una burbuja de replicación, pues hasta que choque con la siguiente burbuja y ya esté, digamos, polimerizado todo ese segmento. Aquí solamente un esquema para reiterar que este proceso lo hace la primasa. Es lo mismo, aquí en rosa es el cebador o prímero o iniciador. Es RNA, ¿sí? Por eso aquí dice RNA, primero de RNA. Vean la dirección, ¿sí? O sea, insisto esto porque ahorita vamos a hablar mucho de la dirección. De 5' a 3'. Todas las polimerasas de RNA como esta y de DNA, todas trabajan en la misma dirección, 5' a 3'. Entonces, cuando vemos que hay dos cadenas que tienen una dirección diferente, o sea, cada una de las dos cadenas, como lo vimos aquí, a la hora que se abren, vamos a ver ahorita, ya analizando un poquito lo que ocurre dentro de la burbuja de replicación, vamos a ver algunos detalles para sacar estas dudas de cómo es que si nada más trabaja en una dirección, 5', 3', puede hacer el trabajo en la cadena que crece al contrario, ¿no? Entonces, aquí vamos a reconocer algunos nombres, por ejemplo, vamos a ver que una cadena
se le conoce como cadena líder o conductora, y a la otra se le conoce como cadena rezagada. La cadena líder crece de manera continua y la cadena rezagada crece de manera discontinua. Ahorita es chino, yo creo, para ustedes, pero poco a poco espero que vayan captando esta idea. No es difícil, pero sí requiere atención. Entonces, vean, aquí tenemos lo que se llama una horquilla de replicación. Esta es la mitad de una burbuja. Si se pintara completa la burbuja, se pintaría una cosa similar de este lado, ¿no? Para completar toda la burbuja. Entonces, la cadena se abrió a partir de aquí. Aquí es el centro del origen de replicación. Ok, entonces se abrió la doble cadena, que ya están expuestas las dos secuencias, pero vean las direcciones, ¿no? Esta cadena va de 3' a 5'. Y la otra acá es de 5' a 3'. Entonces, cuando se abren y ya empieza a trabajar, esto que está aquí en oscurito, eso representa al iniciador o el cebador, ¿no? O sea, ese es RNA. Ya luego les digo qué pasa con el RNA. Por lo pronto ya tenemos el sitio donde puede empezar a trabajar la DNA polímeras. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que como esta cadena está creciendo en sentido 5' a 3', si se fija, es complementaria a esta. Esta tiene en este extremo 3', entonces lógicamente aquí tiene que tener el extremo 5'. Entonces, esta crece en el sentido que decimos que es el único que puede tener las DNA polimerasas. Entonces, esta no nos cuesta trabajo entender, ¿verdad? Esta cadena se va a seguir abriendo y la cadena nueva va a seguir creciendo, ¿sí? Hasta fusionarse con la otra burbuja que viene del otro lado, que también está creciendo bidireccionalmente. Ahora, aquí viene lo bueno. Esta cadena, la que se llama rezagada o que crece de manera discontinua. Fíjense, si viéramos nada más así el esquema de la burbuja de replicación aquí, pues podríamos decir que en esta mitad la cadena está creciendo continua así, ¿verdad? Es la dirección 5' a 3'. Pero si esto se ve al microscopio como se vio originalmente cuando se hicieron los primeros estudios, pues las burbujas crecen para los dos lados. Entonces eso te hace pensar que está creciendo la cadena nueva en una dirección, en una parte, y en otra dirección en la otra. O sea, aquí de 3' a 5'. Y en apariencia así es, ¿no? Pero en la realidad no, porque como he mencionado, estas enzimas solo trabajan en la dirección 5' a 3'. Pero vean cómo resuelve la naturaleza esta restricción. O sea, ahora, cuando está libre ya esta cadena, ya está abierta, ahora la que tiene que crecer de 3' a 5' va a crecer, sí, aparentemente en esa dirección, pero en realidad vean cómo está creciendo. O sea, aquí se instaló un cebador, un iniciador, y la cadena aquí está creciendo, pero en un cachito nada más. Ese es un segmento nada más. ¿Sí? ¿Y en qué sentido está creciendo? Pues de 5' a 3'. Y acá hay otro cebador, y también hace que crezca un cachito de 5' a 3'. Y acá otra vez, y acá otra vez, y se va a seguir abriendo la cadena doble, y se irán colocando cebadores y pedacitos de ADN que se van a estar produciendo ahí. Entonces, este es un proceso discontinuo, comparado con este que es un proceso continuo. Esta es la cadena líder, ¿sí? O conductora, y esta es la cadena rezagada. Se le llama rezagada pues por ponerle un nombre, ¿no? Porque en realidad el proceso es tan eficiente que las dos cadenas crecen al mismo tiempo, ¿sí? Pues esto nos haría pensar que se iba a retrasar esta en crecer y no. Por eso las burbujas de replicación en los primeros experimentos de microscopía electrónica, pues se veían las burbujas que crecían parejitas, ¿no? Simétricas hacia los dos lados. Entonces, estos fragmentos que se producen se les conoce como fragmentos de Okazaki, ¿sí? Aquí tenemos todavía la presencia de los prímeros o iniciadores. Ya más adelante les voy a decir cómo se remueven, cómo se quitan, porque finalmente lo que tenemos que producir es solo DNA. Cuando se acaba de replicar un cromosoma, pues es solo DNA. Entonces, por lo pronto, estamos viendo que está ocurriendo estos eventos, ¿no? Una cadena creciendo de manera continua, otra discontinua, y todas tienen sus iniciadores, ¿no? En este momento. Ahora, en el otro lado, ahí hay texto para que lo chequen luego si quieren. Bueno, en esta imagen es un poco lo mismo, ¿no?
para, digamos, hacer hincapié. Aquí tenemos la horquilla de replicación, esa es parte de una burbuja, y reconocemos la presencia de un prímero aquí, de un iniciador, en la cadena que va a crecer de 5' a 3' y lo hace de manera continua, como pueden ver. En la otra cadena, que en apariencia crece de 3' a 5', pero en realidad está creciendo de 5' a 3', como ya comentamos, vemos los fragmentos de Okazaki, ¿ven? Con sus prímeros y todo. Entonces, pues es, digamos que un resumen de lo anterior también, ¿no? Ahora, vamos a ver la burbuja completa, las dos mitades. Esto que está a la izquierda es lo mismo que ya he estado presentando, ¿verdad? Todos los elementos ahí están. Ahora, del otro lado, como la dirección va en un sentido, a partir del origen, en un sentido y en el otro sentido, entonces la cadena que va a crecer aquí, vean cómo esta termina en 5', esta venía de 3', 5'. Entonces la que va a empezar aquí va a estar creciendo de 5' a 3', que es la complementaria de esta, ¿no? O sea, esta cuando termine tiene que empatar con esta, que va en 3', la otra 5'. ¿Okay? Entonces la que crece discontinua es la de arriba, que esa al crecer está dándome, si acá tengo 3', ¿qué quiere decir? Que cuando termine de producirse esta cadena, va a tener que tener un 5' aquí. Por lo tanto, estaría creciendo aparentemente de 3' a 5', pero como ya dijimos, en realidad está creciendo de 5' a 3'. ¿Okay? Entonces, en las burbujas de replicación, eso que veíamos así muy por encimita acá en la primera imagen, pues se está dando todo este proceso que es algo complejo, ¿no? Bueno, espero que vaya quedando claro. Ahora, ¿qué sucede con ya viendo más a detalle, qué consiste la polimerización? Acuérdense, es un tema que ya había mencionado desde la clase de nucleótidos. Cuando se combinan dos nucleótidos, los sitios de reacción son el OH de la posición 3', espero que todavía lo recuerden, ese es el carbono 1', 2', 3', 4', el que está afuera 5', uniendo al fosfato. Y acá lo mismo, ¿no? Es otro nucleótido. Entonces ya les había mencionado esto, como cuando se combinan, y es lo que estamos viendo, la replicación es unión de nucleótidos, el OH del fosfato de 5' de un nucleótido reacciona con el OH de 3' del otro nucleótido. O sea, este es el que ya se colocó primero. Ahora va a entrar el siguiente. ¿Cómo entra? Pues combinando este grupo con el 3' del anterior que ya estaba colocado. Y cuando ya esté colocado lo mismo, vendrá otro nucleótido. Aquí, esto ya, así como está, pues le dijimos que es un dinucleótido, ¿no? Pero ya si está formando parte de una cadena que está creciendo, que va a crecer, pues aquí tengo otra vez el sitio reactivo, el 3OH, el 3'OH, ¿no? Entonces ese va a ser el sitio de reacción para el siguiente nucleótido. Y cuando se coloca el siguiente, él mismo va a tener libre su OH. O sea, como ven, está anclándose el fosfato al OH3', en cada caso, ¿no? Y entonces eso, visto ya con un poquito más de amplitud, vean por ejemplo aquí. O sea, esta es vamos a pensar que es el inicio de una cadena que está creciendo ya, ¿no? Entonces vean, el extremo 5' está libre, es una punta, ¿no? Del otro lado está libre el 3'. Entonces, esta es la plantilla, o templado como se le llama, ¿no? O sea, es el molde que necesita la polimerasa para, viendo qué base tiene, poner una correspondiente, ¿no? Entonces aquí encontró timina y ¿qué puso? Adenina. Aquí encontró guanina y ¿qué puso? Citosina. Aquí encontró adenina y puso timina. Encontró citosina y puso guanina y aquí tomamos la foto, ¿no? Entonces vean cómo en este momento está libre el OH de este último nucleótido. Y está entrando el siguiente nucleótido, es un nucleótido de timina. Vean cómo viene su forma trifosforilada. Cuando entra ya a la cadena, este nucleótido va a perder dos fosfatos. Vean, aquí está liberándose dos fosfatos, porque la energía que liberan los fosfatos es la que se necesita para que ocurra la reacción entre el fosfato de 5' con el OH de 3'. Entonces, vean la siguiente imagen, vean cómo ya está unido, ¿no? Aquí está ya la timina y ya hizo su unión fosfodiéster entre el fosfato de este nucleótido nuevo con el OH de la posición 3' del anterior. ¿Okay?
Y acá entrará otro, va a entrar uno que tenga adenina, porque aquí hay timina. ¿Y qué va a hacer la polimerasa? Lo mismo, el fosfato 5' del nuevo va a quedar unido al OH3' y ya queda instalado aquí, el nuevo nucleótido. O sea, eso, si se puede decir de esa manera, es lo único que hace la enzima, ¿no? O sea, encontrar un sitio de anclaje, que es siempre un OH3', y a ese unirle el fosfato del nuevo nucleótido. Una y otra y otra y otra y otra vez hasta terminar. Si nos imaginamos que ya se terminó, entonces ¿qué vamos a encontrar? Que esta cadena que está nueva creció de 5' a 3', ¿no? Hasta donde ya terminó, si es un fragmento de Okazaki o si es una cadena líder, como sea, es lo mismo, ¿no? O sea, habrá siempre un extremo 5', 3' y la otra cadena al contrario, 3' hasta llegar al otro extremo con 5'. Ok, ¿qué sucede cuando ya estamos en la etapa final de este proceso? Ya hemos dicho que parte de lo que tiene que ocurrir es la generación de esos prímeros o cebadores que tienen RNA, son de RNA, y los fragmentos de Okazaki que se producen pegados al prímero tienen una extensión más o menos entre 100 y 200, o sea, no es pareja, pero va más o menos entre 100 y 200 desoxirribonucleótidos. O sea, estos cachitos que decíamos que se producen, aquí en rojo, son más o menos entre 100 y 200 nucleótidos. Y bueno, luego viene aquí algo que va a concluir el proceso de la replicación. Básicamente va a consistir en qué? En remover, en quitar los fragmentos de RNA, o sea, los cebadores. Hay que quitarlos porque ese es RNA y tenemos que dejar puro DNA. Y que quede y rellenar esa zona. Cuando quitamos un cebador, aquí en rosa, por ejemplo, se quita el cebador, lo hace una enzima que se llama RNasa H y queda el hueco. ¿Ven? Pues aquí tengo la cadena original. Aquí esta es la cadena nueva, la complementaria. A la hora que quitamos el cebador, queda un hueco aquí. ¿Ok? ¿De cuántas unidades? Entre 10 y 20, porque es lo que decíamos. El cebador tiene entre 10 y 20 nucleótidos. Esto en rosa. A la hora que quito, me van a hacer falta aquí esa misma cantidad, pero de desoxirribonucleótidos. Entonces entra en acción una DNA polimerasa. Y si se fijan aquí, como aquí estaba libre el OH, pues ahí le empezó a poner el primero, ¿no? Y luego puso el segundo. Si eran 15, por ejemplo, pues metió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y hasta llegar a 15. Cuando llega a 15, va a quedar ya, digamos que alineado con el primer nucleótido del otro segmento. Aquí se indica una P, P por fosfato. Así como este tiene libre el OH, o sea, el último de este segmento, el primero del otro segmento tiene libre el fosfato 5'. Entonces, ahora, la enzima, la polimerasa, como he mencionado, lo único que hace es enganchar al OH anterior el nuevo nucleótido. Entonces, cuando ya se introdujo la cantidad necesaria de nucleótidos en este espacio, la unión entre este fosfato y el OH del último nucleótido añadido, pues esa no la cataliza la DNA polimerasa. Ahí se necesita la participación de la DNA ligasa o ADN ligasa. Lo que hace esa enzima es unir el último nucleótido con su OH libre al fosfato que estaba como el primero del siguiente segmento y ya queda continua la cadena de ProDNA. Esto a veces no lo captan muy fácil, entonces tengo esta analogía a ver si facilita pues que se comprenda, ¿no? Esto es un gancho que va a representar, digamos, a un nucleótido que tiene sus dos extremos, el fosfato 5' y el OH3'. Claramente, por la naturaleza de la estructura, sabemos que se pueden enganchar, ¿no? Entonces aquí tenemos enganchados ya algunos nucleótidos, digamos. Y vean cómo este nucleótido primero tiene su extremo 5' y su grupo 3'. Bueno, aquí es el grupo fosfato 5' y aquí este gancho, esta parte sería el OH3'. Entonces vean cómo ahí se une el 5' del otro, que a su vez tiene su 3' acá. Y a ese 3' OH3' se le une el 5' del siguiente fosfato, el fosfato 5', y así sucesivamente. Cuando terminamos de generar la estructura ya replicada, pues tengo un extremo 5' aquí y otro extremo 3' acá.
sea cual sea el tamaño y naturaleza de este fragmento, ¿no? O sea, puede ser un fragmento de Okazaki o una cadena aérea continua. Entonces, para ilustrar la función de la DNA ligasa, es lo mismo que estoy tratando de explicar ahorita. Aquí tengo dos fragmentos de Okazaki, ya se perdió aquí este hueco, es donde estaba el prímero, ¿sí? Ya se removió, la RNASH ya lo quitó, y entonces van a entrar aquí, ahora ya desoxirribonucleótidos, por eso los pongo en el mismo color. Entonces la DNA polimerasa que trabaja aquí va a anclar este primer nucleótido aquí, el 5' al 3', así como lo estamos comentando con los ganchos, ¿no? Entonces queda este va a quedar aquí. Y como entró ese, al entrar, su OH3' está ahí libre, ¿no? Y a ese se unirá el siguiente nucleótido, que a su vez tendrá un OH3' libre y entrará el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Ahora, aquí es donde viene esto de la DNA ligasa. O sea, como la polimerasa solo puede unir hacia adelante, digamos, o hacia atrás, como se quiera ver. Entonces, el último nucleótido, va a tener como está esto, unió el 5' al anterior, a este. Pero este tiene libre su OH. Y el primero de la cadena que está del otro lado tiene libre su fosfato. Entonces la unión entre este OH3' libre y el fosfato del primer nucleótido del otro segmento, eso es lo que no puede hacer la polimerasa y entra una nueva enzima, es la DNA ligasa. Entonces cuando hace su trabajo, une estos dos grupos y genera la última unión fosfodiéster. Entonces ya queda esto como una estructura continua, así como viene aquí, ¿no? Aquí en el esquema. ¿Sí? Bueno, aquí se está viendo lo que pasa con este cebador. Acá hay otro que está intacto, ¿no? Pero estamos viendo lo que ocurre aquí. Y lo que ocurre aquí va a ocurrir acá y con todos los cebadores. O sea, finalmente todo el RNA se desaloja y en su lugar entra DNA. Bueno, con esta información es importante, les hice algún detalle porque para entender cómo funciona los tratamientos para atacar al VIH se necesita ese conocimiento. Bueno, VIH es algo que yo creo que ustedes conocen en alguna buena medida. Este virus, bueno, se llama virus de la inmunodeficiencia humana, siempre le decimos VIH. Este es un virus que, como todos los virus, se lleva, se desarrolla dentro de células. O sea, por sí mismos no se desarrollan, no pueden proliferar, ni crecer, ni nada. Es decir, replicarse ni prosperar. Para lograr su replicación, tienen que estar siempre dentro de las células, son parásitos. Entonces, estos VIH, este VIH lo que hace es infectar células del aparato inmunológico. Hay unas células que quizá ya conozcan, los linfocitos TSD4. Ese es el blanco de la infección del VIH. O sea, hay características que le permiten al virus infectar, así como ya saben con el SARS-CoV-2 que está ahorita a propósito de la pandemia, ese infecta neumocitos, infecta células del pulmón, no únicamente, pero ahí es donde hace el mayor desastre. Este VIH infecta linfocitos TCD4. Y a lo largo del tiempo, después de que se contrajo la infección, el proceso que corresponde al ciclo vital del virus se lleva a cabo dentro de la célula, ahí se replica, como lo voy a presentar en un momento más, y cuando se replica, o sea, salen muchas partículas virales a partir de una que entró, la célula revienta, o sea, se lisa. Y las partículas que salieron, cada una buscará otra célula que infectar y se repetirá el ciclo, ¿no? Entonces, a la vuelta de 8 años o 10 años, que es el periodo de incubación de este virus, empieza ya estas manifestaciones. O sea, el paciente empieza con infecciones recurrentes de diferente índole, con bacterias, hongos, virus, de todo tipo, ¿no? Y además de eso, el aparato inmunológico, algo que no sé si ya sepan, tiene que ver mucho con el neutralizar células que se alteran en los diferentes tejidos y que tienen una característica de carcinogenicidad. Es decir, hay células que se alteran y estando íntegro el sistema inmunológico,
este sistema las detecta y las destruye. Entonces, es tan importante para defender contra infecciones como de procesos cancerígenos en potencia. Por eso el paciente que desarrolla SIDA en su historia natural de la enfermedad presenta muy frecuentemente cánceres, muy común el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Entonces, este virus produjo tal mortandad y sigue produciendo, pero en los primeros años, las primeras décadas fue una cosa tremenda, muchos millones de, de pacientes que fallecían porque no había cómo tratarlos, ¿no? O sea, se invirtió mucha investigación, mucho dinero. ¿Por qué? Porque justamente estaba cobrando demasiadas vidas. Y entonces se estudió el genoma, se estudió su ciclo replicativo y a partir de ahí se idearon formas de tratamiento. Entonces, lo que les comento enseguida va a ser cómo es el ciclo replicativo del virus y luego cómo se trata para impedir que se replique. Cuando entra el RNA del virus a la célula, al linfocito TCD4, va el mismo virus trae la información para producir una enzima que se llama transcriptasa inversa. Entonces aquí en este esquemita es de la transcriptasa inversa. Empezó aquí, en rojo el RNA, en azul el DNA. Entonces está copiando, está sacando información de DNA a partir del RNA, ¿sí? Está complementando con desoxirribonucleótidos. Entonces, al terminar de todo el proceso, ya tenemos lo que se llama un heterodúplex, o sea, una cadena de RNA, una de DNA, que termina separándose, y luego las polimerasas del organismo, las de la célula infectada, hacen el trabajo de complementariedad de la cadena de DNA y genera la doble cadena de DNA. Esto es necesario porque para que se replique el virus, el DNA que proviene del virus se tiene que insertar en el DNA de la célula, o sea, en el DNA del núcleo de la célula, del linfocito TCD4. Entonces, aquí con esta imagen les completo la información. Aquí tengo nuevamente el RNA del virus, ¿no? La transcriptasa inversa hace que se produzca, bueno, y lo que mencioné aquí en general, aquí ya tengo la doble cadena de DNA. Como tal, se inserta, se integra al DNA. Esto es, digamos, parte de un cromosoma de la célula, ¿no? Y ya estando como parte de como parte del cromosoma, pues ya nadie va a distinguir que es un DNA que no corresponde al cromosoma. Y entonces, así como se transcriben los genes del cromosoma, se va a transcribir esta información. Transcribir significa formar RNA, es un tema que vamos a ver más adelantito. A lo mejor ya lo conocen porque es un concepto bastante popular. O sea, la información fluye del DNA hacia los ribosomas a través de RNA, o sea, la transcripción produce RNA. Y entonces, como este virus es RNA, entonces observen cómo una vez que se integró al cromosoma va a estarse transcribiendo y produciendo copias y copias y copias del virus, ¿no? Esto en azul es lo mismo que esto, es el virus, es el VIH. Ahora, estas nuevas copias que están saliendo, vean cómo si siguen la flechita, ¿qué dice? Se repiten. ¿Qué quiere decir? Que las nuevas moléculas de RNA viral se van a integrar en otros sitios del mismo núcleo de la célula y por donde quiera se va a estar produciendo el RNA viral. Al mismo tiempo se van a estar expresando los genes del virus y produciendo las proteínas y los componentes que tiene no sé si sepan, yo creo que sí, el virus tiene una cubierta que se le llama cápside y adentro está el material genético, en este caso el RNA. Entonces, estas células que han desarrollado estas etapas producen una gran cantidad de partículas virales ya completas, o sea, partículas de VIH completitas. Y entonces se activa la lisis de la célula, se revienta la célula y se liberan un montón de partículas que se produjeron y cada una, como decía, va a buscar nuevas células que infectar y así gradualmente, en función del tiempo, termina acabando con la población de linfocitos TSD4. Y ahí empiezan los problemas que se conocen como propiamente ya el SIDA, ¿no? O sea, con las características que ya señalé de infecciones muy severas que pues no porque tengan bacterias o virus especialmente
agresivos, sino que no tenemos la defensa contra ellos, ¿no? O sea, decimos son bichos oportunistas. Y aparte lo del cáncer también, ¿no? Entonces, bueno, conociendo esto y una característica que voy a señalar que es muy importante para ya entender cómo se da el tratamiento, ¿no? Me voy a regresar a una imagen anterior para explicarles. Bueno, antes de eso, déjenme comentar aquí. La transcriptasa inversa es una enzima que no es muy exigente. Si se fijan aquí, lo que está haciendo la transcriptasa es leer la información que tiene el RNA del virus y va a generar una copia, no una copia, sino una cadena complementaria, ¿no? O sea, si aquí había adenina, aquí va a meter timina. Si aquí había guanina, aquí va a meter citosina y así, ¿no? Ahora, esta enzima en particular es una enzima que no reconoce muy bien a sus sustratos, a sus nucleótidos. ¿Qué quiere decir eso? Que con facilidad se equivoca. Y si aquí había guanina, como decía, y debía meter citosina, a lo mejor en lugar de meter citosina, mete timina, ¿sí? O mete guanina o otra cosa. O sea, esta enzima no es exigente. Por un lado es bueno desde el punto de vista del tratamiento, porque en eso se basa lo que voy a explicar más adelante. Por otro lado no es bueno porque esa es la razón de las mutaciones. Si ustedes han escuchado, si han leído, el VIH es un virus que muta muchísimo. O sea, de cada paciente sale un virus diferente. Lo infecta un virus con una cierta secuencia y sale otro. Por eso nunca se ha podido hacer una vacuna contra el VIH. O sea, muta tremendamente. Mutar quiere decir que no está repitiéndose la secuencia que trae originalmente, ¿no? Y a consecuencia de eso, sus características de la cápside son diferentes. Entonces, produces anticuerpos contra una forma, pero si queremos vacunar a un paciente con esta forma para que genere anticuerpos, pues si se infecta con otro virus, pues ya no le sirvió de nada la vacuna. Esa es la razón por la cual no hay vacuna. Entonces, esta enzima tiene esa característica de que mete muchos errores. Y entonces, ya conociendo toda esta temática, a alguien se le ocurrió producir un nucleótido especial. Un nucleótido que cuando se incorporara, aprovechando esta característica de que no se fija mucho lo que toma la enzima para incorporarlo, eh, producir un nucleótido que ya no pueda permitir la continuación de la replicación. Les explico. Aquí. Vamos a imaginar ese AZT que vieron ahí en el tratamiento, así se le llama propiamente al tratamiento con AZT. El AZT es un nucleótido y es de timina, por eso esta imagen es pertinente. Cuando estamos viendo el contexto fisiológico, lo que comentaba es, pues, si aquí hay adenina, la DNA polimerasa va a meter timina, con las características que ya mencioné, ¿no? Ya no lo voy a repetir. Pero en lo que hice mucho hincapié es de que una vez que se coloca este nucleótido aquí, queda libre su H, porque ese es el sitio de anclaje para el siguiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ya se colocó el siguiente va a ser uno que traiga adenina. Y así como este entró uniendo el fosfato al OH anterior, el nuevo entrará también uniendo el fosfato al OH anterior. Ahora, el nucleótido que se prepara ya como tratamiento es un nucleótido especial que no trae el OH aquí. En lugar del OH trae el grupo ácido, es lo que le da el nombre de AZT, ácido. Es un nombre muy largo. Ahorita si quieren se los meto. Entonces, cuando la enzima toma ese nucleótido, que ya va preparado como fármaco, entonces lo va a introducir aquí y va a quedar instalado, sí lo pega, pero no tiene el OH libre. Aquí tiene otro grupo que no tiene que ver con el OH, y cuando la polimerasa, la ADN polimerasa quiera meter el siguiente nucleótido aquí, nunca lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no está libre el grupo donde lo puede anclar. Entonces, no existe el OH ahí. En ese momento se aborta la replicación. Si estaba empezando o si ya iba a la mitad o donde vaya, ¿no? Entra ese nucleótido y a partir de ahí ya no se puede continuar la replicación. Entonces es a partir de eso que
el tratamiento es útil. O sea, los pacientes con VIH hoy en día, con el tratamiento, con ese tipo de tratamiento, no es el único, pero todos comparten este rasgo, ¿no? La cosa es bloquear la replicación. Y entonces un paciente con un tratamiento de este tipo puede vivir su vida prácticamente normal. O sea, en su esperanza de vida es virtualmente la misma que si no estuviera infectado. Claro, trae otras complicaciones sociales y personales, etcétera, pero desde el punto de vista de la sobrevida es virtualmente lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante de saber del tratamiento con el VIH, del tratamiento con AZT. Del VIH, el nombre completo es ven. Es ácido 2'3' didesoxitimidina. Por eso mejor lo llamamos AZT, ¿no? Y entonces esa es la forma en que se tratan a estos pacientes y fue un hit, digamos, en la parte pues, del desarrollo científico, porque pues es una forma muy ingeniosa de hacer el tratamiento y es muy eficaz, ¿ya? Entonces, bueno, espero que quede claro. Si no, pues luego comentamos en la clase. Con eso termino y luego las conclusiones. La replicación del ADN ocurre en la fase S del ciclo celular. La replicación del ADN es semiconservativa. Se inicia a partir de múltiples orígenes de replicación y es un proceso bidireccional. Las ADN polimerasas sintetizan el ADN a partir de iniciadores de ARN y solo actúan en la dirección 5'3', utilizando las formas trifosforiladas de los nucleótidos. En la horquilla de replicación, una cadena crece en forma continua, es la cadena líder, y la otra en forma discontinua, la cadena rezagada. En la cadena rezagada se producen segmentos discontinuos de ADN llamados fragmentos de Okazaki. En la etapa final de la replicación se remueven los iniciadores de ARN, los huecos se rellenan con desoxirribonucleótidos y los segmentos adyacentes se unen covalentemente por la ADN ligasa. El ciclo replicativo del VIH se lleva a cabo en los linfocitos CD4, donde el ARN viral es copiado a ADN mediante la transcriptasa inversa. El tratamiento de la infección por VIH se basa en utilizar análogos de nucleótidos que bloquean la replicación del virus. Y con eso termino. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima, yo espero.